Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, Escuela Sabática Facilito. El día de hoy, martes 14, empezaremos ya a hablar sobre lo que son las profecías. Para eso vamos a repasar lo que fueron las 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo empieza esto? En el año 457, ahí donde está apuntando mi dedo. Y termina... Como inicia 457, ¿no? Y son tardes y mañanas, son 2300 días. Y en realidad son 2300 años. Entonces termina en 1844. Así es. Vamos, tenemos el calendario profético aquí atrás. Y si tal vez tú tienes uno en tu casa, te animo a que también puedas seguirnos. Vamos a empezar. Está bien. Entonces dice, ¿no? Las profecías, ¿en qué consiste? Sí, pero para repasar esta profecía, recordando que es la profecía más larga de tiempo, es un tipo de profecía. Hay varios tipos de profecía y una de ellas es profecía de tiempo. ¿Qué significa? Que la intención de Dios es mostrarnos fechas, lugares, acontecimientos. Y esta es la profecía más larga de fechas. ¿Ya? Y necesitamos siempre a Dios. Vamos a orar, por favor. Padre amado, queremos pedir tu presencia, que seas tú quien nos dirija y nos acompañe. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Una vez más. Para hablar profecías para el tiempo de fin, o que está involucrado el tiempo del fin, debemos recordar un par de detalles. Para eso, primero vamos a abrir la Biblia en Daniel 12:4. Daniel 12:4. La primera parte dice así: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y hay que hacer un contraste con Apocalipsis 22:10, por favor. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es así. Entonces, cuando Daniel recibió todo esto, 600 años antes de Cristo, cuando está terminando el libro de Daniel, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, y cierra las palabras hasta el tiempo del fin. Te cuento, no se podía entender el libro de Daniel, ¿ya? Hasta el tiempo del fin. Eso ya estaba al concluir Daniel. ¿Qué se necesita para interpretar? ¿Qué se necesita? Se necesita ya al Espíritu Santo. ¿Está bien? Se necesita al Espíritu Santo. Como se necesita al Espíritu Santo, el Espíritu dijo, cierra. Entonces, aunque había capacidad cognitiva, eran muy inteligentes, pero como se necesita al Espíritu Santo, nadie podía entender el libro de Daniel, en especial estos capítulos, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, etcétera, por mencionar algunos. No se podía entender en su plenitud esta profecía. ¿Y por qué era? No sé. Porque el Espíritu Santo dijo, sella y cierra las palabras de este libro. Cierra las palabras y sella este libro. A diferencia de las profecías de Apocalipsis, el versículo que leíste dice, pero tú, Juan, no selles las profecías de este libro. No selles. Desde que se hizo el libro de Apocalipsis, está abierto el Espíritu para enseñarnos de profecía. ¿Estamos bien? Entonces, para entender el libro de Daniel se necesitaba el Espíritu Santo. 1 y 2, cuando se iba a llegar a entender estas profecías era en el tiempo del fin. Ahí se iba a poder entender. El Espíritu iba a poder guiar a las personas para poder entenderlo. ¿Estamos bien? Está bien. Súper. Entonces, tenemos este marco. En el tiempo del fin ya el Espíritu Santo iba a poder
ayudarnos a entender esta profecía. ¿Y cuál fue ese método que se utilizó para poder entender esta profecía? Ya, bueno, con respecto al método, lo único que se contaba prácticamente eran con dos materiales en esa época. Estoy hablando de 1800 para adelante. Se contaba con la Biblia, ya, Antiguo y Nuevo Testamento, uno, y dos, un comentario, una concordancia. La concordancia que existía en ese entonces era la de Strong, ¿no? Que aún todavía hay a la venta. ¿Qué es una concordancia? Supongamos una palabra, carne. Entonces estaba anotado todos los versículos donde había carne, la palabra carne. Entonces ahí en Génesis tantos, en esto. Es el único material que había. Ahora, de a poco el pueblo, como el espíritu estaba dispuesto, empezaron a aprender de sí mismos. No había un método. Para interpretar la Biblia existe la hermenéutica. Para entender eso hermenéutica son las reglas, leyes para interpretar la Biblia. Interpretar la Biblia. ¿Ya? En ese momento no había una oficial, por así decirlo. No hay que agarrar estos pasos. No había. Lo único que había era agarrar la Biblia, orar, esperar al Espíritu Santo y leer. Ahí Miller, por ejemplo, empezó a leer desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Fue versículo tras versículo, versículo tras versículo, leyendo la palabra de Dios. Y de ahí se empezó a percibir este detalle. ¿Cuál? Por ejemplo, mira, Isaías 28, 9 y 10 se encontró con este versículo, por ejemplo. 28, 9 y 10 dice: ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Por qué mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá? Excelente. Aquí encontramos ya un principio de interpretación, que para entender la Biblia, primero necesitamos la Biblia. O sea, no es redundancia, porque para entender la Biblia necesitamos la Biblia. La Biblia se explica sola. No necesita de nuestra capacidad. No es, la profecía no es para algunas personas. La profecía es para los hijos de Dios. ¿Ya? Y dentro de esto está el tema de, para entender las profecías, aquí hay un secreto. Lo que hay aquí, puedo entenderlo más allá. Y lo que hay más allá, lo necesito para más aquí. Por eso dice un poquito aquí, un poquito allá. Ese es uno de los métodos. Y así, este no es el momento quizá de repasar todos los acontecimientos, pero veamos un detalle más. Para entender actualmente los libros proféticos, Daniel y Apocalipsis, hay 4 escuelas, entre comillas, serias, para interpretar, porque mucha gente agarra, interpreta lo que interpreta cada uno, nada más, pero lo que yo leo de un mismo versículo es diferente a lo que tú vas a leer. Entonces, por eso que actualmente existen 4 tipos de métodos. Está la preterista. ¿Qué significa la preterista? Significa que todo Daniel, Apocalipsis ya se cumplió. Lo único que falta es el regreso de Cristo. La futurista. Todos los eventos que vemos en el cuadro profético aquí atrás es para el futuro. Va a pasar rápido y luego viene Jesús. La idealista. Un poquito mezcla de aquí, un poquito mezcla de allá, de estos dos. Y el otro método es la historicista, donde no interviene un ser humano, solo Dios. ¿Cómo? A través de la historia, a través de las décadas, a través de que todo esto fue dicho antes de los años 600 antes de Cristo, ya, y se cumplió fecha por fecha, tal cosa como un pedido. Cada fecha tenía su propósito y se cumplió.
ese es el método que utilizamos para interpretar estas profecías. ¿Y cómo no creer? Ya está cumplido, ya está hecho, ya pasó. Justamente porque ya pasó, porque ya fue. ¿Cómo creer? Todo esto fue. Falta poquito y ese poquito obvio que se va a cumplir, ¿no? Y también recordemos que en las profecías existen, es un libro simbólico. Un libro simbólico. Yo siempre te hago esta pregunta. ¿Qué significa mujer? La iglesia. La iglesia. Viento es destrucción. ¿Ya? Viento es destrucción. Agua representa a mucha gente. Mucha gente, ¿no? Etcétera. Y ahí hay día por año. ¿Qué significa? Si en la profecía dice días, en realidad son años. Hay toda una tabla y todo es con Biblia. Un poquito aquí, un poquito allá. Bueno, vamos a terminar con una oración, pero también mencionarles que Fernando nos va a pasar un link donde pueda mostrar qué vamos a mostrar en ese link. Para conocer más sobre esto, porque hay mucha tela por cortar, qué mejor, una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a dejarles un link de un video. Véanlo y van a ver de la teoría a la práctica. Lo que dijo la teoría en la Biblia y lo que pasó en la práctica en la vida común y corriente. Así es, para reforzarnos un poco más. Vamos a terminar orando. Por favor, despídenos en oración. Bendito Señor, empezamos a estudiar profecías y queremos dejarlo todo en tus manos. Ayúdanos a entender. También hay campo para las profecías. También hay campo para estudiar otros temas. Solo tú sabes cuándo debemos hacerlo. Gracias, porque todo lo que tú mandas es bendito. Por Jesús, amén. Amén. Eso fue Escuela Sabática Facilito. Nos vemos mañana. Chao, chao.